estamos en un día especial. No solamente es un regalo a mi papá, es un regalo a ustedes. Es un mensaje sobre el Día de los Padres. Amén. En lo que estaba preparándome esta semana, vi un ejemplo de una historia que estaban hablando de un pelotero. No sé si ustedes conocen a este tipo. Voy a leer un poquito de su historia y voy a llegar al punto. Era el año 1937 y un hombre joven y atlético acababa de entrar en el campus de un colegio universitario en California. Él fue allá con una beca de 4 deportes, no uno, pero ¿cuántos? 4 deportes. Básicamente era el baloncesto, fútbol americano, béisbol y aquí dice atletismo o track and field, iba a correr. Bueno, durante la mayor parte de su carrera tuvo éxito en 3 de los 4: baloncesto, fútbol y la corredera que yo estaba diciendo, el track and field. El cuarto, béisbol, fracasó. Él bateaba, si tú no sabes un poquito del béisbol, el promedio que él bateaba era .097. En otras palabras, de cada 10 turnos, quizás le pegaba una, ¿verdad? Y esa fue su carrera como de béisbol. Bueno, después de su graduación de UCLA, que era la universidad que estaba, se fue a jugar fútbol americano semiprofesional con los Honolulu Bears, los Osos de Honolulu. ¿A dónde es Honolulu? ¿Está en qué isla? En Hawái. Ahora, su primer partido con el equipo fue en Pearl Harbor. Y si tú conoces un poco de la historia, él jugó el 5 de diciembre de 1941. Pero si tú sabes que en el diciembre 7, el 7 de diciembre, ¿qué fue lo que pasó? Las bombas de Pearl Harbor. Se salvó la vida por solo 2 días. Después de un breve periodo en el ejército de Estados Unidos, regresa a la vida civil y retoma un deporte. ¿Cuál retoma? ¿Tú crees? De todos los 4. El béisbol, el peor de todos ellos. Pero pasó algo y firmó un contrato semiprofesional, bueno, profesional. En esa época había unas ligas separadas. Había la Liga Negra Americana y la Liga de Grandes Ligas. Y él firmó la Liga Negra Americana, Kansas City Monarchs. Y quizás si ya tú me estás escuchando, sabes por dónde yo voy. Después de una larga y agotadora temporada con los Monarchs, su vida dio una vuelta porque le ofrecieron un contrato en 1945 de los Brooklyn Dodgers. Quizás conocen a este pelotero que después de 2 años de actuación en estadios de ligas menores en todo el país, el 15 de abril de 1947, este joven rompería la barrera de color de béisbol al convertirse en el primer jugador negro en integrarse a las grandes ligas. Ese hombre, Jackie Robinson, tendría su nombre grabado en la historia, hasta el punto que mi hijo le gusta coleccionar postalitas de béisbol y tiene varias de Jackie Robinson. Dice, papi, cuéntame un poquito de la historia de él. Hasta vimos una película que hicieron de él, porque en realidad trajo un cambio al mundo en esa época. Le preguntaron repetidas ocasiones si alguna vez pensó en renunciar y él dijo, todos los días pienso en renunciar. ¿Por qué? Porque la vida era bien complicada para él. Mírense la película y vean qué difícil era. Pero con la visión de un mundo mejor por delante y la determinación en su corazón de mantener el rumbo, siguió adelante con la esperanza de que algún día sus esfuerzos abrieran la puerta para que otros jóvenes, igual como él, pudieran jugar en las grandes ligas. Jugadores que si no fuera por Jackie no tuviéramos Ken Griffey Jr., no tuviéramos Roberto Clemente, no tuviéramos Albert Pujols, no tuviéramos Ronald Acuña y más. La vida de Jackie nos ofrece una respuesta a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo dejamos un legado que valga la pena a transmitir a la próxima generación? Cuando yo le dije el título, hacia la ¿qué? La meta, cada hombre que está aquí, cada padre le estoy hablando, ¿cuál es tu meta para tu familia? ¿Cuál es? ¿Tienes metas? O vienes y dices, bueno, yo voy a ver qué hago hoy. Cuando tú haces una entrevista, muchas de las preguntas que vienen, ¿dónde tú te ves en qué? En 5 años. Y tú
puedes conocer mucho de una persona con esa pregunta, porque tú te das cuenta, yo a veces le he hecho esa pregunta a personas y le he preguntado en la consejería prematrimonial que yo hago con las parejas. Le digo, ¿dónde ustedes se ven en 5 años o en 10? Yo ni sé, yo nada más estoy preocupado por la boda que viene ahora. Digo, oye, pero tú sabes que eso es muy importante. ¿Qué metas tú tienes? ¿Han hablado? ¿Quieren hijos? ¿No quieren hijos? Han hablado de cómo van a ser la familia cuando tú te casas también no solamente con tu esposa, pero tienes tu familia, la familia de ella, la familia de él. Es otra dinámica. Empezamos a hablar de muchos temas y, pero yo no sabía que era tan complicado. Sí, es complicado, hay muchas cosas que vienen. ¿Qué metas tú tienes? Ahora, podemos tener metas de carrera, ¿verdad? Yo quisiera hacer esto, yo quisiera tener esta casa, yo quisiera tener 2 o 3 propiedades, yo quisiera tener una carrera, mis hijos que vayan toda la universidad, que todos tengan becas. Muy bonito. Pero el Señor no dejó unas metas, ¿no? ¿Qué nos dijo? Ved y ¿qué? Hacer discípulos. Fácil. El tema es fácil, ¿verdad? La cuestión es si lo estamos haciendo, ¿verdad? Eso es una meta. ¿Cuál metas tú tienes en tu vida, papá? ¿Cuál metas tú tienes? ¿Y cómo tú dejas un legado en tu familia? Como un hombre como Jackie, en este caso era por el béisbol o por su deporte, pero teniendo una visión que aunque sea difícil, aunque la calle no sea fácil, aunque van a haber subes y bajas en la vida, díganme ustedes que han vivido más que yo. ¿Han habido subidas? Sí. ¿Puntos altos? Sí. ¿Pero han habido bajadas en su vida? A veces las bajadas duran 3, 4, 10 años. ¿Cómo tú sigues por delante? ¿Cómo se vería si Dios levantara una generación de hombres y padres de la iglesia real con esa misma determinación, con esa misma convicción, con esa misma visión y valores de ver sus familias, su iglesia, más a la semejanza de Cristo Jesús? Sabe que la vida es frágil, ¿no? Amén. Sin embargo, ¿por qué vivimos como si no fuera así? Yo le hice una pregunta hace unos años a mis estudiantes y lo traje de regreso aquí a ustedes. Y dije, ¿cuáles son algunas de las cosas en la vida que nos mantienen distraídos sobre lo que es importante? Si yo le preguntaría eso a ustedes, ¿cuáles son cosas que nos mantienen distraídos a veces? Trabajo. El fútbol. Copa América, ¿verdad? ¿Qué más? Teléfono. Wow, varios dijeron el teléfono. ¿Le han dicho ustedes en la mesa, ponga ese teléfono, deja ese teléfono? ¿Le han dicho eso? ¿Se lo han dicho a sus hijos? Vivimos sumamente conectados, un mundo conectado. Más que tú dices, quizás más que nunca, que si, no sé si se acuerdan, hace unos años le hicieron un hackeo a al petróleo. Cerraron todo el petróleo como 2 semanas y toda la gasolina subió y todo. Es increíble cómo estamos tan conectados en el mundo de hoy. Hasta el punto que ya tú le dices, y uno de los problemas que estamos teniendo en las escuelas es que los muchachos tienen una aplicación que se llama ChatGPT. Y ellos le dicen esto: ChatGPT, mi profesor Omar Vargas tiene una pregunta, tengo que hacer un essay sobre la vida de Jackie Robinson. ¿Me puede escribir un papel de 4 páginas que sea muy inteligente sobre la vida de Jackie Robinson y cuando fue a Honolulu y todo? Sí, señor. Y a veces tú crees que tu hijo hizo ese papel y no fue él, fue la computadora que se lo hizo. Es el lío que estamos enfrentándonos nosotros ahora como maestros. Es el mundo que vivimos y estamos sumamente conectados, distraídos. La pregunta que le hice, ¿cuáles son esas cosas? Él escribe esto, pero si te encuentras tan enfocado en estas cosas que no estás disfrutando de la presencia de Dios en medio de ellas, tratando conscientemente de honrar a Dios a través de la forma en que realizas esas actividades y persiguiendo las cosas que sabe que Dios quiere que persigas, entonces estás con cosas que son distracciones en tu vida. ¿Qué se necesitará para ajustar nuestro estilo de vida? Santiago 4, donde le dije al principio, ¿qué dice la palabra de Dios? Él escribe, me encanta el libro de Santiago porque él escribe santa sabiduría en pedacitos. Se lo da como, tú puedes leer 3 versículos y te lo llevaste y tiene un pedazo de sabiduría que te puede llevar y crecer. En el versículo 13 dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos ¿a qué? A tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es que
Es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Legado. Si este es el mundo de Dios, si cada momento de tu vida es un regalo de Dios, y si tu vida tiene que ver con el reino de Dios en lugar del tuyo propio, entonces esas realidades deben reflejarse en la forma que tú vives. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es el legado que tú estás dejando, papá? Nosotros en las barcas de inglés estamos haciendo algo porque Misión Plus no tiene en inglés, hacemos otra serie. Y la serie que hemos ido ha sido en Eclesiastés. Y cuando estuvimos en la serie de Eclesiastés, el capítulo 7, hay un pasaje sumamente importante donde Salomón dice algo. ¿Sabe lo que él dice? Es mejor estar, ¿a dónde? En un funeral que en una fiesta. ¿Por qué él dice eso? Porque cuando tú estás en un funeral, tú empiezas a pensar en cosas que importan. La vida es corta. En este día, yo pudiera estar igual que ese que está ahí. ¿Y qué yo he hecho con mi vida en esos últimos, en mi caso, 35, casi 36 años de mi vida? ¿Qué yo he hecho? El tiempo vuela de un momento a otro. Hasta el punto que comenté, esta semana me llegó por email de mi jefe que mi estudiante, que yo pasé el año entero enseñándole, se graduó ahora en mayo, que la semana que se graduó su papá fue al hospital, y a la semana siguiente, que fue hace a 2 semanas después, hace unos 4 días, falleció. Una muchacha de 18 años y hermanos y hermanas todos más jóvenes que ella, sin papá. En un momento tuvo un problema, un dolor de cabeza, fue al hospital, dijeron tiene un problema ahí, le dio un stroke, regresó, le dio otro y se fue. El tiempo es corto. Yo me acuerdo que cuando mi papá se iba de misiones, cuando iba a Haití, cuando iba a Cuba, cuando iba a lugar, y cuando yo estaba en mi casa todavía, en las casas de mis padres, perdón, en esa época, mi papá siempre me decía, Omar, venga que si nos pasa algo, porque él le gustaba ir con mi mamá siempre a esos viajes, y cuando se iban los dos, si pasa algo en este cuarto, ¿ustedes han hecho eso con sus hijos? Y yo me dije, papi, déjate hablando, ¿cómo que si te pasa algo? No, tú vas a regresar. Pero la realidad es, ya que yo soy papá, cuando yo me voy a mis viajes a México de misiones, Cindy, mira, si me pasa algo, no, déjate hablando de esa cosa, ¿qué te pasa? No, estoy haciendo lo mismo que mi papá, porque uno nunca sabe cuándo es su último día. Yo me acuerdo que llegaba un momento en la vida de un rey, y mi papá lo mencionó en los anuncios, ¿de qué están estudiando? ¿Cuál rey? El rey David. Vámonos a Primera de Reyes, rapidito. Primera de Reyes, capítulo 2. Le dije que íbamos a ir por varios lugares. Y no sé si ustedes se han encontrado con esta situación que quizás pudieron hablar con un papá o su mamá o un abuelo o una abuela cuando fue ya básicamente los últimos días o horas de sus vidas. Y en la vida del rey David, este es el momento de su vida. Y llega el capítulo 2, el versículo 1. Llegaron los días en que David había de ¿qué? De morir. Y ordenó a Salomón, su hijo. Ahora, para establecer el contexto para usted, estamos saltando la vida del rey David, obviamente. Han pasado años, 40 años como rey. Está llegando a su fin. Y tú te imaginas ese momento. Yo no sé, yo lo mencioné en el servicio anterior, que cuando tengo todavía la foto de mi abuelo, cuando estuve con mi abuelo y estaba mano con él antes que le iban a operar. Yo me tiré, él no sabía, yo cogí el teléfono, le tiré una foto y tengo la mano con él antes que lo fueron a operar. De verdad, de ese momento ya nunca más pudo regresar. Y me acuerdo, había varias veces cuando yo iba al hospital que hablaba de diferentes cosas, hablaba de cuando, yo me acuerdo muy vívido en mi cabeza cuando él estaba sentado y decía, bueno, y tu abuela, ella sabe, cuando estaba hablando de la lucha que él pasaba por los últimos 2 años sobre su fe. Me acuerdo ese momento, me acuerdo el momento cuando el pastor Joe salió y me dice que pudo conocer al Señor y entregó su vida, y todos esos momentos los tengo ahí vividos. Ahora, yo me pongo en los zapatos del rey David, o como papá, si yo tuviera unas últimas palabras con mis hijos, ¿qué yo le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué lo dejo? Como, mi hijo, esto es lo más importante para ti. Y el rey David tuvo ese momento con su hijo Salomón. Y llega aquí en versículo 2 y dice, yo sigo el camino
de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino que todos vamos a cruzar? Vamos a morir, ¿verdad? A menos que el Señor venga y nos lleve, vamos a morir. Y dice, esfuérzate, ¿y qué? Y sé hombre, le dice, sí. Ahora, ¿qué significa ser hombre para el rey David? Versículo 3 no dice. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mi hijo, si tengo unas últimas palabras, padres, si tienen unas últimas palabras que pueden aferrar a sus corazones, son estas. Quieren tener una vida que va hacia la meta, que llega al punto, que tira el blanco, que le da a la diana. Guarda los preceptos de Jehová. Aférrate a la roca y no a la arena. ¿Cuál es tu legado que tú vas a dejar? Palabras sólidas para un hijo que la necesitaría para su vida. Y si tú miras, váyanse a Eclesiastés. Cuando yo me tocó dar la barca hace unas semanas, la di en mi casa, me tocó este pasaje. Y es interesante porque yo ahora estoy rotando a través de las barcas en inglés, pero me tocó esa. Y es interesante porque cuando yo me gradué del high school, a mí me tocó darle un speech, es como una palabra similar a eso, porque yo era salutatorian, que es el segundo en la clase. Entonces me tocó hablar a mis estudiantes, a mis alumnos. Y el pasaje que yo escogí fue uno que mi papá, ¿de acuerdo al legado que estoy hablando? Mi papá lo hizo con sus alumnos. Y después mi papá me enseñó eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a usarlo. Y lo voy a usar con ustedes hoy. Y era Eclesiastés capítulo 11. Y mira por qué lo usamos. Mira lo que dice. Versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas que te juzgará Dios. Y empecé ahí porque estaba hablándole a mis alumnos, a mis compañeros de clase. Dice, mira, es que dice Salomón, alégrate, joven, vive tu juventud, siga y toma los placeres, y donde te lleve el Señor, úsalo y disfruta tu juventud. Pero la vida que vamos a vivir le tendremos que dar cuenta ¿a quién? A Dios. Ahora mismo predicando me vino ese bombillo, porque dije, ese momento que David habló a Salomón, y ahora Salomón, muchos creen que eso ya es lo último que escribió Salomón. Llega ahora él al último, al capítulo, al final, los últimos versículos. ¿Y cuáles van a ser las palabras que Salomón le deja? Versículo 13, mira lo que dice. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus... Mi hijo, yo he hecho estupideces en mi vida. He hecho cosas buenas. Soy un hombre que teme, sabe, que ama a Dios, que busca el corazón de Dios. Pero soy un hombre que ha hecho malas decisiones también. En lo que más te puedo decir, en ya lo que me queda, siga a Dios, aférrate a su palabra, siga la ley de Moisés. Tú quieres tener algo bueno para tu vida, sigue en eso, camina en eso, no te vayas. Ya yo me voy, pero esas son las palabras que te puedo dar. Llega ahora Salomón a lo último de su vida, muchas malas decisiones, el hombre más sabio, pero hizo muchas estupideces hasta el final de su vida. La razón: porque no escuchó los mandamientos del Señor, se casó con mujeres que no amaban a Dios, que amaban a dioses, a ídolos y todas esas cosas. Y él se turnó ¿a qué? A empezar a edificar ídolos y templos a ídolos. Entonces dice, pero el rey más sabio. Y al final, llega él al fin de su vida y dice, mi papá lo sabía del principio. ¿Tú sabes cuál es el fin de todo? Todo es vanidad, vanidad, vanidades. Pero si tú llegas a ese fin, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ¿quién? Del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ok, ahí es un ejemplo de padre a hijo, y después del hijo pasándole un legado a otros. Vamos
a otro, de líder a discípulo. Váyanse a Josué capítulo 1. Tú llegas al capítulo 1 de Josué y vemos, si saben un poco de la historia, Moisés ya que salpó, murió, ¿verdad? Moisés ya no está. Y ahora, ¿a quién le va a tocar seguir? ¿A quién le están pasando el batón? A Josué. ¿Qué pasa, Josué? ¿Tiene miedo, Josué? ¿Tiene miedo, Josué? Y Josué andaba, si yo tengo miedo. Ok, ¿por qué tú tienes miedo? Porque ¿cómo yo voy a seguir a Moisés? Es el líder. ¿Tú sabes todo lo que cruzamos con Moisés? El mar rojo, los momentos donde teníamos hambre y maná del cielo vino, los momentos donde necesitamos sed y él no obedeció y le dio la piedra en vez de hablarle. Esos momentos, pero a seguirle los pies, ¿cómo? Y esta gente, había momentos que Moisés cogió las tabletas y quería romperla. Y bueno, la rompió. Pero había esos momentos, porque este pueblo, esta gente, ¿cómo yo voy a hacerlo? ¿Quién soy yo? Y si tú ves el capítulo 1 entero, tú lo vas leyendo, 3 veces el Señor tiene que decirle que esfuérzate y que, y sé valiente, esfuérzate y que, y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y tú llegas al versículo 7, dijo, solamente, ¿qué? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ahora, estábamos hablando de que un hombre como David le dio las palabras a su hijo de cómo seguir. Aquí no es Moisés hablándole a Josué. ¿Es quién? Es Dios hablándole a Josué. Ahora, ¿de quién tú quieres? David es bueno, Salomón, pero de Dios, ese es el único. Es ahí a él es que tengo que tener mi vista. Y si Dios tiene una palabra para ti, papá, ¿cuál es? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 3 veces. Ya hemos visto varios ejemplos. ¿Qué es? Aférrate a la roca. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay un momento donde el Señor camina por Cesarea de Filipe, se dice así, igual así, y va caminando y le hace la pregunta, ¿quiénes dicen quién yo soy? Y llega Pedro y dice, tú eres el Cristo, le dice. Y él dice, Pedro, tú eres, o lo que tú dijiste, ¿qué? Es la roca, y sobre esta roca mi iglesia se fundará. Ahora, ¿es sobre Pedro que se va a fundar? No. ¿Sobre qué? Lo que él dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? Tú eres el Cristo. Sobre Cristo voy a edificar mi iglesia. Sobre sus palabras. ¿Tú quieres dejar un legado? Es fácil. No te muevas a la izquierda ni a la derecha de lo que te deja la palabra de Dios. That's it. ¿Tú quieres dejar un regalo a tus hijos? ¿Tú quieres un regalo de Father's Day para darle a ellos? Siéntate con ellos y darle ese regalo. ¿Por qué es tan importante este tema de los padres? Porque vivimos en una sociedad que hay menos y menos padres involucrados en la vida de sus hijos. Las estadísticas, ¿qué dicen? El 82% de los estudios sobre la participación del padre y el bienestar de los niños publicados desde el 1980, más de 44 años, ¿qué dice? Que el análisis de más de 100 estudios se encontró que tener un padre amoroso y cariñoso era tan importante para la felicidad y el bienestar y el éxito social y académico de un niño como tener también a una madre amorosa y cariñosa en la vida. Algunos estudios incluso indicaron que el amor paternal contribuyó más a algunos resultados positivos importantes para el bienestar de los niños. En las palabras del Dr. Pruitt, el cuidado positivo del padre se asocia con un comportamiento moral más prosocial y positivo en niños y niñas. Eso es confirmado por una investigación de la Universidad de Pensilvania que indica que los niños sienten cercanía y calidez con su padre, tiene el doble de probabilidades de ingresar a la universidad, un 75% menos de probabilidades de tener un hijo en adolescencia, un 80% menos probable de ser encarcelados,
y la mitad de la probabilidad es de mostrar varios signos de depresión en su vida. Solo porque papá está ahí, que está en casa. Y tú sabes que tú puedes ser casa y no estar ahí. Papá, sí, tú estás ahí, pero no estás, ¿qué? No estás presente. Muy diferente. Y esas son solo algunas estadísticas que encontré con Focus on the Family. Pero hay un pastor se llama John Tyson, que escribió un libro porque dijo, en las iglesias no hablan de esto. Si tú ves a través de la historia, no los últimos 200, 300 años de Estados Unidos, sino en la historia, siempre ha habido en las tribus, en todo lugar, un momento donde el papá tenía a su hijo caminando con él y llegaba un momento donde le pasaba el batón y le dice, tú eres hoy un hombre y ahora tú vas a hacer estas cosas. No hay ya eso. Ahora es ministerio de los niños. Ahora soy un middle school y estoy separado de mi familia. Llego ya a los jóvenes y estoy separado de mi familia, estoy con los jóvenes. Después llego a college y estoy ahora separado de mi familia y estoy en college. Y después llegué al adulto y ¿qué? Yo nunca estuve con mi papá porque me sacaron siempre de mi papá y de mi mamá. Eso de un lado, pero eso ha sido el estilo de Estados Unidos. Pero pastor, ¿pero qué vamos a hacer? Ser presente en tus familias. Yo te dije, las iglesias ayudan, pero todo eso comienza ¿dónde? En el hogar. El ejemplo lo dan ustedes. Les recomiendo que lean ese libro, Intentional Fatherhood, por John Tyson. Cambió mi perspectiva, que a los 7 años de mi hijo yo dije, ahora yo voy a comenzar a hacer momentos de milestones, momentos de piedras. ¿Se acuerda cuando Israel puso las 12 piedras? Como cuando miraron eso y dijeron, aquí vamos a recordar este momento y mis nietos y el legado se va a dejar. Yo como papá quiero tener esos momentos con mis hijos. Y no solamente en lo que mi papá sigue con nosotros como abuelo, yo como papá y mi hijo tomaremos momentos de edades donde voy a llevar a mis hijos a enseñarles qué es lo más importante para su vida. A los 7 años los llevé con mi papá, fuimos a Georgia y tomamos 2 días solamente. Yo tengo fotos en el aeropuerto sentado con mi hijo en shock. Dice, papá, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué vamos? Y él ahí feliz porque su papá lo llevó y dedicó 2 días con su abuelo para enseñarle qué es lo que es más valioso a los 7 años. A los 13 años voy a hacer otro con él. Y a los 18 mi último, 3 momentos. 3 momentos donde le digo, mi hijo, tú tienes 7 años, ya tú estás grande, tú puedes aprender del Señor, tú puedes aprender más de Él, puedes caminar, tú ya eres un hombrecito chiquito, pero tú eres muy inteligente, mi hijo. Vamos a leer la Biblia, vamos a llevar esos pasos. Y un abuelo, tu abuelo, mi papá, me enseñaba esas cosas. Y él, ¿qué tiene? Estos son importantes. Ya Caleb tiene 6 en unos meses, el año que viene es el momento de él. Y yo voy solo con él y con mi papá. Y caminar juntos por ese momento, enseñarle cuáles son los valores, las piedras angulares en su vida a los 7 añitos que se deben ir formando. Y a los 13. Pero eso toma dedicación. Pero tenemos que ir a Georgia. No, tú puedes ser en Hollywood. No importa. Pero planificar un momento de ir pasándole momentos y ir formando un hombrecito, en mi caso, porque soy 2 varones que tengo. Papás que tienen niñas, igual, pueden hacer los mismos. Mamás tienen un ejemplo, un trabajo grande. Si nos quedamos sentados sin hacer nada, llegarán a los 17, 18 años y mirarán, pastor, toma a mi hijo, arréglamelo. Ahora, cuando tú dedicaste toda tu vida a trabajar, mira, a mí me ofrecieron, te voy a decir un ejemplo, una beca para mi doctorado. ¿Sabe cuánto me iba a costar mi doctorado? $200. Si alguien tiene un doctorado aquí sabe que no vale $200. ¿Y tú sabes lo que yo dije? En ese momento ya yo había terminado mi maestría y todo lo que me quedaba en mi cabeza era Andrés jalándome, papi, ven conmigo, sentate. No pude hacerlo. Pues tenía muchas tareas, pastor, trabajo en una escuela y hacer mi maestría. No puedo, papi, no puedo, tengo que terminar eso. Me jalaba. Y cuando me ofrecieron, pero Omar, ¿cómo tú vas a dejar pasar esto? Yo puedo a los 40, 50 tomar mi doctorado si yo quiero.
pero mis hijos yo nunca más los voy a tener a esta edad. No lo quiero, lo rechazo. ¿Por qué? Eso fue mi decisión. No digo que sea buena o mala que tomen, porque hay diferentes etapas. ¿Qué yo voy a cumplir con un doctorado? ¿Qué va a decir? Yo deciste, I'm Dr. Vargas. Para mí no me afecta. A mí no me afecta. Quizás en su carrera es importante, pero en mi caso no era. ¿Para qué yo voy a sacrificar algo que no era importante por algo que sí vale la pena? ¿Me están entendiendo, papás, el tema? ¿Cuál es el legado que van a dejar? ¿Cuál es el legado? Un papá que está presente, un papá que está alejado. Y tú llegas al final del versículo 24, mira, del capítulo 24 del Josué, me lleguen ahí. Y llega él y él lo deja claro también. Léeme versículo 14. Ahora pues teme a Jehová y sírvele con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a cuales sirvieron vuestros padres a otro lado del río en Egipto, y serví a Jehová. ¿Y qué dice el versículo 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Ahí, denle un aplauso. Más escoger. Gracias, papá, gracias. ¿Qué dice Josué? Más escojan ¿quién? Hoy. Y él pone una línea facilita para ver de qué lado ustedes están. ¿De ese lado? ¿De las distracciones? ¿De los dioses? ¿Cuáles son los dioses, pastor? Hay muchos dioses que están ahí adorando un Baal. ¿Hacemos eso hoy en día? No, pero cámbiale el nombre. Mi carrera. Messi. Pero mira, papá, tú puedes leer la Biblia conmigo. ¡Gol! Deporte puede ser. Puede ser otras cosas. Tu esposa dice, ven, vámonos, ¿podemos hablar? Hablar. No quiero hablar ahora mismo. Te estoy viendo un programa de Suits que me tiene a mí temblando. Luego el próximo next. O puede ser, ponle un nombre. Los dioses cambian, pero los dioses siguen existiendo. Los mismos problemas que tenían en el Antiguo Testamento cambiaron al Nuevo Testamento. Habían dioses en el Nuevo Testamento y hoy no hay. Cuando Josué pone la línea, papá, ¿qué lado? ¿Cuál es la línea que tú vas a estar? Del lado que dice, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo leí esto y a ustedes les doy un aplauso a todos los padres que están aquí hoy. For Father's Day, para el Día del Padre, papá puede hacer lo que le dé la gana hoy. Amén. Los papás pueden hacer lo que le dé la gana. Pueden hacer lo que quieran con su familia hoy. Pero qué gran ejemplo sería, y esto lo mandó el miércoles él, si lo primero que papá quiere hacer es estar en su iglesia local el domingo. Y ustedes estuvieron aquí. Denle un aplauso a los papás que estuvieron el día de hoy. ¿Sabe cuántos es mejor? Ay, estoy cansado. De todo modo, es mi día. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Ay, quiero dormir hoy. Eso le cuesta en el futuro. Quizás tú no lo veas en el momento, pero durante los años, cuando tú eso pasa factura. Tú vas a llegar al momento de dirás, ¿cuántas veces yo le dije no a Dios y le dije sí a mis cosas? ¿Te recuerdas lo que vinimos? ¿Cuál es el profeta que vinimos ahora? De Hageo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice él? Ustedes con sus casas bien adornadas y el templo, mira cómo está. Es lo mismo. ¿Yo estoy levantando mi reino o estoy levantando el reino de Cristo? Ahora, todo lo que debajo, tú pones a Cristo primero, como yo le mencioné la semana pasada, y Él te agrega todas las otras cosas. No que te la quita. ¿Tú no crees que Él quiere que tú tengas una linda familia, que te tenga provisión? Si el mismo Dios dice, si yo proveo por las aves y por esas flores bonitas que ves, ¿cuánto más yo, tú que estás creado en la imagen mío? ¿Cuánto más? Pero es que a veces no confiamos en Dios de esa manera. Confiamos en Omar o en pon tu nombre,
en quien sea, que yo voy a hacer, yo tengo que hacer, y olvidamos que Dios es el que tiene que ir primero. ¿Tú quieres tener un legado bueno? ¿Qué es lo que te dice David? ¿Qué es lo que te dice Salomón? ¿Qué es lo que dice Josué? ¿Y qué es lo que dice Dios al fin? ¿Qué? No te muevas ni a la izquierda ni a la derecha. Teme a Jehová y sírvele a Él. Simple, nada más. Pela chao, facilito, ¿verdad? Tranquilito. ¿Quién era el público con quien Josué habló? Hombres y mujeres que eran niños cuando salieron de Egipto. Pasaron 40 años dando ¿qué? Vueltas. Principalmente debido a la generación anterior que eligió no creer. ¿Se acuerda cuando Moisés mandó a 2 espías? ¿Cuáles fueron los 2 que vinieron? Caleb, ese nombre me encanta, ¿verdad? Caleb y... se me fue Josué. Se asustó Josué y se fue. Caleb y Josué, se fue al baño. Vieron como Dios lo usaba cuando lo temían y le servían. Por eso decían, sí, son grandes, pero mi Dios es más. Yo he visto a mi Dios separar el Jordán. Yo he visto a Dios separar el Mar Rojo. Después vimos murallas de Jericó, ¿verdad? Que cayeron. Victoria tras victoria cuando ponían a Dios primero. Pero ¿se acuerdan en los momentos cuando no obedecieron? ¿Se recuerda en AI? Le dijeron, no se llevan nada. Y el tipo empezó a coger las cosas. ¿Y qué es lo que hizo? Déjame esconderla. Y la escondí, ¡pap! Y la puso debajo. ¿Qué pasó? Perdieron. ¿Por qué? Porque empezaron a desobedecer lo que el Dios le había ya mandado. Es simple. Y por eso constantemente tenemos que estar acordándonos de lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Amén. Josué trazó la línea. ¿De qué lado estás? Dios tiene planes con Iglesia Real. Yo lo creo. Yo sé que tiene grandes planes. Pero empiecen con personas. Ya yo hablé de los padres. Eso es para todo. Con personas que están poniendo la línea, trazando la línea, diciendo, yo y mi familia serviremos al Señor. Un reto les tengo a ustedes. Proverbio 26 dice eso. Muchos hombres proclaman su propio amor inquebrantable. Pero un hombre fiel, ¿quién puede encontrarlo? Yo pienso que si han puesto su vista en Cristo, podemos encontrarlo a través de un hombre que puso sus ojos a Cristo y solamente Él. Amén. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por otro día más que pudimos celebrar, glorificarte, darte la honra que solo tú mereces, Señor. Recíbelo como olor fragante, Señor. Que podamos tener nuestros ojos, nuestras vistas en el nombre sobre todo nombres, que es Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, donde vayamos. Bendecimos a los padres que están hoy en día, que te pusieron primero a ti, Señor, para estar aquí adorándote a ti, porque ellos saben que si tú vas adelante, esos pasos son fieles para seguir. Te amamos y pedimos todo en tu nombre. Amén y amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.